preguntado por qué nos cansamos más al subir una montaña y sentimos que nos falta el oxígeno? ¿O te has preguntado por qué en ciudades altas como Bogotá el agua hierve a menor temperatura? Pues eso tiene que ver con algo que se conocen como variables ambientales, las cuales pues son condiciones físicas que rodean un sistema, como la temperatura, la presión atmosférica, la humedad o incluso la densidad del aire. Estas influyen de manera directa en el comportamiento de los fluidos y en los procesos de transferencia de energía. Desde los primeros tiempos, el ser humano se dio cuenta de que el ambiente condicionaba su vida. Nuestros ancestros notaban que el calor hacía crecer las cosechas, que en las montañas hacía más frío y que la presencia de lluvia traía abundancia a sus cosechas, o en su ausencia, escasez. Y esto sucedía en momentos específicos. Sin saberlo, estaban observando las variables ambientales. Y con el paso de los siglos, los pensadores comenzaron a buscar explicaciones. Se preguntaban por qué cambia el clima de un lugar a otro, o cómo influye el calor en el movimiento del aire y del agua. Y bueno, así nació la curiosidad científica por estas variables. En el siglo XVII, con Torrenciel y su barómetro, se demostró que la atmósfera tiene peso, y ahí nació la ciencia de la presión atmosférica. Con Galileo y Fahrenheit entendimos un poco mejor la temperatura y cómo cuantificarla. Más adelante se comenzó a estudiar la humedad y su efecto en el clima. Descubrimos su rol en las formaciones de las nubes y las lluvias. Y con la geografía y astronomía se entendió la latitud, la altitud y relieve, las cuales pues determinan las zonas climáticas en cada región. Y así, poco a poco, las variables ambientales dejaron de ser solo fenómenos del entorno para convertirse en parámetros medibles y fundamentales en la ciencia, ingeniería y en nuestra vida cotidiana. Pero, y quizás te preguntes, ¿qué tiene que ver esto con termofluidos? En el contexto de termofluidos, las variables ambientales son como ese escenario invisible. Son como, por así decirlo, donde los fluidos cobran vida. Son las condiciones que determinan si un fluido se mueve más rápido o más lento, o incluso si es más ligero o denso, o si transfiere calor de manera eficiente. Un pequeño cambio en la temperatura, la presión o la humedad puede transformar completamente el comportamiento de un fluido. El aire que respiras, el agua que fluye en las tuberías o incluso el combustible dentro de un motor. Así que ya sabemos que las variables ambientales no solo cambian los números en un sensor, transforman la manera en la que los fluidos se comportan. Por ejemplo, ¿sabías que la miel es más espesa en el frío? Esto pasa por su viscosidad, ya que aumenta a bajas temperaturas. Esto ocurre pues cuando las moléculas tienen menos energía cinética. Eso quiere decir que se mueven más lento. Esto hace que las fuerzas de atracción entre ellas, los enlaces intermoleculares, se noten más. Como resultado, se agarran con más fuerza y el fluido va a fluir con dificultad. Antes de continuar, quiero decirles que a lo largo de este video se realizarán 4 preguntas que deberán contestar en los comentarios para así confirmar su asistencia. Al igual, se dará a lo largo del video un código de quizzes. Este está compuesto por dígitos, los cuales irán apareciendo en orden a lo largo del video. Como ya hemos venido hablando, el estudio de las variables ambientales define ese escenario en el que ocurren todos los fenómenos físicos de los termofluidos. Conocerlos permite con precisión, primero, comprender el comportamiento de los fluidos, desde cómo se mueve en una tubería hasta cómo circula el aire en la atmósfera. Un ejemplo de esto puede ser pues que en una tubería de agua, si la presión baja demasiado, se van a formar burbujitas, conocido pues como cavitación, que pueden dañar las bombas o las válvulas. También nos sirve en el diseño y la optimización de procesos industriales, garantizando la seguridad y eficiencia energética e incluso en los controles de calidad, ya que, por ejemplo, en una planta de alimentos, controlar la temperatura y la humedad es clave para que el producto pues, no se dañe durante su producción. Otra es cuidar el medio ambiente y la salud, ya que estas variables influyen en la contaminación y en el confort térmico, hasta incluso en la propagación de enfermedades. Un ejemplo de esto pues, puede ser que en los hospitales las incubadoras para bebés dependen de controlar perfectamente la temperatura y humedad para mantenerlos con vida. Por último, pero no menos importante, permite adaptar la tecnología al entorno.
como aviones que se ajustan al desempeño según la altitud, o equipos médicos que dependen de un control preciso de la presión y temperatura. Un ejemplo de esto puede ser un avión que vuela sobre los Andes, el cual debe ajustar su combustible, el del motor, pues porque el aire a gran altitud es menos denso. Ahora les hablaré sobre la primera variable ambiental, que veremos, que es la temperatura ambiental. Esta se define como el estado térmico del entorno, en otras palabras, el grado de calor o frío que hay en un lugar, medido en el aire y en los objetos circundantes, o pues dicho de otro modo, es la energía térmica promedio del aire ambiental. Este valor pues varía dependiendo de la hora del día, la estación del año y el clima local. Por ejemplo, una temperatura ambiental de 25 grados centígrados significa que el aire tiene la misma energía térmica que un cuerpo calibrado a 25 grados centígrados. La temperatura ambiental es una variable física de las más importantes y más medidas en el mundo. Es crítica en la salud y en el entorno. Por ejemplo, una fiebre, pues como sabemos, se detecta por el aumento de la temperatura corporal. Y en temperaturas extremas, pues pueden dañar infraestructura o maquinaria. Ahora hablemos un poco de esos sensores que permiten medir o calcular esta variable. Inicialmente, en el siglo XVI aproximadamente, Galileo inventa el termoscopio, el cual consiste en aire que expande un líquido en un tubo, como podemos ver en esta sala. En el siglo XVII, Fahrenheit crea el termómetro de mercurio, el cual pues se utilizó por mucho tiempo, y también su escala de Fahrenheit. A continuación, en 1921, Siebert descubre el efecto termoeléctrico, que sería la base del termopar. Ahora les hablaré de los sensores más comunes hoy en día. Está el termopar, el cual consiste en dos metales que al calentar la unión aparece una pequeña diferencia de potencial. Estos son económicos y resistentes a altas temperaturas. Luego tenemos el RTD, el cual pues consiste en una resistencia de platino, son muy precisos y estables. Y por último tenemos el pirómetro, el cual pues mide la temperatura sin la necesidad de contacto, pues funciona con la radiación infrarroja. Diversos factores determinan la temperatura en un lugar dado. Entre los más importantes pues podemos encontrar la radiación solar, la cual pues es la principal fuente de calor, la hora del día y la estación. Al mediodía pues alcanzarán las temperaturas más altas y las estaciones, como el verano y el invierno, causan variaciones estacionales. También podemos encontrar la altitud. A mayor altitud la temperatura disminuye, por lo cual pues en la cima de una montaña suele ser mucho más frío que al nivel del mar, donde están las costas. También tenemos la latitud. Cerca del ecuador, de la línea de ecuador, los rayos solares inciden directamente, produciendo pues climas cálidos. Cerca de los polos, los rayos inciden con ángulos más bajos, dando temperaturas más bajas. Luego también tenemos la humedad o la nubosidad, la cual pues un cielo despejado permite un enfriamiento nocturno y pues mientras que la humedad elevada pues va a retener más calor. Estos factores pues combinados explican por qué la temperatura varía con el día y la noche, e incluso las estaciones, la ubicación geográfica también cuenta. Y la primera pregunta que verán contestar en los comentarios es: en un día caluroso, un salón de clases sin ventilación se siente más pesado y agobiante. ¿Qué factor ambiental influye más en esta sensación? A. Alta humedad que impide que el sudor se evapore. B. Presión atmosférica baja que dificulta respirar. Y C. Altitud elevada que cambia la densidad del aire. Hola, mi nombre es Angélica Franco y voy a estar hablando sobre la radiación y los vientos. Para comenzar, la radiación se puede definir como la energía que se desplaza de una forma que se puede escribir como ondas o un conjunto de partículas. En nuestra vida diaria nos vemos rodeados de radiación, por ejemplo, del sol, hornos microondas o incluso los rayos de los automóviles. Existen diferentes tipos de radiación y la primera de la que voy a hablar es la radiación solar. Es una forma de energía que emana el sol en forma de luz y calor que se encuentra formada por diferentes tipos de rayos con distintas longitudes de onda. Se utiliza el piranómetro para medirla, ya que consiste en medir la radiación solar global sobre una superficie plana. Por ejemplo, en un proyecto de agricultura de precisión se utiliza un piranómetro para medir la radiación solar global y calcular la evapotranspiración del suelo. Esto ayuda a programar mejor los riegos y evitar pérdidas de agua.
Usa una termopila recubierta con una cúpula de vidrio. La radiación calienta la superficie y se genera un voltaje proporcional a la energía recibida. Tiene una gran ventaja y es que da una visión completa de toda la energía que llega a una superficie, lo cual es útil en estudios climáticos y en energía solar. Pero pues el polvo, la nieve o el agua en la cúpula alteran la medición y mantenerlo limpio pues aumenta el mantenimiento. Otro es el pirheliómetro, que mide la radiación solar directa apuntando directamente al sol con un sistema de seguimiento. También usa una termopila, pero con un tubo colimador que solo deja pasar la radiación directamente. Una ventaja de este sensor es que mide solo la radiación que viene directamente del sol y pues es ideal en plantas termosolares donde la energía concentrada depende de ese valor exacto. Sin embargo, pues debe moverse constantemente para apuntar al sol, lo cual pues encarece y complica su instalación. La siguiente es radiación infrarroja. Es una forma de radiación electromagnética no visible para el ojo humano que se encuentra en el espectro entre la luz visible y las microondas. Se percibe principalmente como calor, ya que todos los cuerpos con temperatura superior al cero absoluto emiten radiación infrarroja. El pirómetro infrarrojo mide la radiación emitida por un cuerpo para determinar su temperatura superficial sin contacto. Por ejemplo, en hornos industriales se usan pirómetros infrarrojos para controlar la temperatura de los materiales. Funciona mediante un detector óptico que capta la radiación infrarroja y la convierte en señal eléctrica proporcional a la temperatura. Una ventaja es que permiten medir a distancias y a altas temperaturas donde un termómetro normal pues no resistiría. Pero una desventaja es que pueden dar errores si hay polvo, humo o humedad en el ambiente que pueda interferir con la radiación. La cámara termográfica capta la radiación infrarroja y genera una imagen que muestra la distribución de temperaturas en una superficie. Se usan, por ejemplo, en medicina para detectar inflamaciones. Funciona gracias a un sensor de microvolúmetros que traduce la radiación en señales eléctricas y las convierte en imágenes térmicas en tiempo real. Una ventaja es que ofrecen una visión global de la temperatura en una superficie, pero su desventaja es que el costo elevado y pues requiere capacitación para interpretar correctamente las imágenes que genera. Algunas de sus aplicaciones se pueden ver en mantenimiento predictivo de equipos eléctricos y mecánicos, detección de pérdidas energéticas en construcciones, control de procesos industriales a alta temperatura, pues en medicina, en el diagnóstico de imágenes térmicas, en seguridad y en vigilancia nocturna. La radiación electromagnética es la propagación de energía en forma de ondas que viajan a través del espacio. Incluye desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. Esta pues abarca el espectro electromagnético completo. Se utiliza el espectrómetro para medir este tipo de radiación porque separa la radiación electromagnética en sus diferentes longitudes de onda para analizarlas por separado. Por ejemplo, en un satélite de observación terrestre, un espectrómetro puede servir para medir la radiación reflejada por la vegetación, permitiendo identificar cultivos sanos y áreas afectadas por sequía. Funciona dispersando la radiación mediante una rejilla o prisma y registrando la intensidad en cada longitud de onda con detectores ópticos. Una ventaja de este sensor es que brinda información muy detallada de los diferentes rasgos de luz. Es útil pues en análisis atmosféricos, ambientales o médicos, pero pues es un equipo costoso y requiere calibración constante. Otro sensor es el radiómetro electromagnético, que mide la intensidad de la radiación electromagnética en un rango específico integrando la energía recibida. Se utiliza, por ejemplo, en meteorología espacial pues para detectar tormentas solares y su impacto en las telecomunicaciones terrestres. Opera convirtiendo la energía de la radiación en una señal eléctrica proporcional a su potencia. Una ventaja de este tipo de sensor es que permite registrar la cantidad total de energía en diferentes bandas, pero pues una desventaja es que no discrimina con gran detalle cada longitud de onda, como si lo hace un espectrómetro.
La radiación nuclear es la energía emitida por el núcleo de los átomos durante procesos de desintegración radiactiva como fisión o fusión. Se manifiesta principalmente en forma de partículas alfa, beta o rayos gamma y su detección pues es esencial en aplicaciones médicas, industriales, energéticas y de seguridad. El contador Geiger es un sensor que detecta partículas alfa, beta y radiación gamma. Por ejemplo, se utilizan centrales nucleares para monitorear la radiación ambiental y proteger al personal. Funciona gracias a un tubo lleno de gas que se ioniza cuando lo atraviesa la radiación, generando pulsos eléctricos que se cuentan y registran. Una ventaja es que pues, son equipos portátiles, fáciles de usar y de bajo costo. La desventaja es que no diferencian con precisión el tipo de radiación detectada ni miden con gran exactitud su energía. Otro sensor que sirve para medir la radiación nuclear es el dosímetro de radiación, que mide la cantidad acumulada de radiación recibida por un periodo de tiempo, por lo que se usa principalmente pues, para monitorear la exposición de trabajadores en hospitales como radiología, laboratorios o plantas nucleares. Funciona mediante materiales sensibles a la radiación que almacenan la energía y luego la liberan en forma de señal medible. Una ventaja es que permiten conocer la dosis recibida y garantizar que no supere los límites de seguridad. La desventaja es que no entregan información en tiempo real, sino que son pasivos. La radiación puede tener diferentes efectos según el tipo, la intensidad y el tiempo de exposición. Por ejemplo, puede tener efectos físicos como alteración en la estructura de los materiales, ya sea fragilidad, cambio de color o ionización. Efectos químicos como ruptura de enlaces, formación de radicales libres y modificación de compuestos. Los efectos biológicos, que son daños en organismos vivos que pues, pueden incluir en dosis baja, provocar mutaciones, enrojecimiento de piel y fatiga. En dosis media, pues provoca caída del cabello, disminución de glóbulos rojos y blancos. Y en dosis alta ocasiona pues cáncer, alteraciones genéticas, esterilidad, fallo orgánico y además la muerte. Ahora voy a continuar hablando sobre el viento. Ya sabemos qué es el viento, pero su definición propia es el movimiento del aire en la atmósfera debido a las diferencias de presión y temperatura entre distintas zonas de la Tierra. Existen diferentes tipos de viento, uno de ellos es el viento planetario, que pues son los grandes sistemas de circulación de aire que se originan por la rotación de la Tierra y la distribución desigual del calor solar. Pues existen diferentes tipos, por ejemplo, los vientos alisos se desplazan desde los trópicos hacia el Ecuador, importantes para la navegación marítima o el transporte de la humedad hacia zonas ecuatoriales. Los contralisos o vientos del oeste se presentan en latitudes medias y afectan directamente el clima de Norteamérica y Europa. Y los vientos polares corrientes de aire frío y seco que soplan desde las regiones polares hacia latitudes más bajas, generalmente de este a oeste. Los vientos estacionales son vientos que cambian de dirección según la época del año, originados principalmente por la diferencia de temperatura entre continentes y océanos. Entre esos se encuentran los masones que ocurren en Asia, África y Oceanía. En verano soplan desde el océano hasta el continente llevando lluvias intensas y pues en invierno soplan del continente hacia el mar ocasionando un clima seco. También se encuentran las brisas marinas y terrestres. La brisa marina es cuando durante el día el aire del mar fresco entra al continente y la brisa terrestre durante la noche el aire frío del continente va hacia el mar. Las brisas del valle y de montaña, pues que de día se presentan de valle a montaña, que es cuando el aire caliente asciende al valle hacia zonas altas, y durante la noche de montaña a valle, ya que el aire frío desciende desde la montaña. Los vientos se pueden clasificar según la velocidad con la que se desplazan, lo que también determina su impacto en el clima, la navegación y otras actividades humanas. Las brisas suaves se presentan cuando la velocidad del viento está entre 1 y 20 km por hora. Son vientos débiles que apenas mueven hojas o ramas pequeñas. Los vientos moderados ocurren entre 20 a 40 km por hora y son capaces de mover ramas grandes, levantar polvo y dificultar un poco la movilidad.
Los vientos fuertes alcanzan velocidades entre 40 y 70 km por hora, pueden generar daños menores como caída de objetos sueltos o desprendimiento de techos livianos. Los vientos tormentosos se dan entre 70 a 120 km por hora, normalmente son asociados a tormentas, ciclones o fuertes fríos causando daños y estructuras. Y los vientos huracanados que superan los 120 km por hora y están vinculados a huracanes, tifones, provocando grandes destrozos en infraestructuras y además a varios ecosistemas. Existen diversos instrumentos que permiten medir las características del viento en sus diferentes tipos y escalas. El anemómetro de cazoletas mide la velocidad del viento a partir de la rotación de las cazoletas impulsadas por el aire. El anemómetro de hélice funciona con palas similares a las de un ventilador que gira según la intensidad del viento. El anemómetro de hielo caliente mide la velocidad detectando el enfriamiento de un hilo eléctrico expuesto al viento. El anemómetro sónico utiliza ondas ultrasónicas para determinar la velocidad y dirección con alta precisión. El anemógrafo registra de manera continua la velocidad y cambios del viento en un gráfico. La veleta señala la dirección del viento y el barómetro, aunque mide la presión atmosférica, es clave para relacionar cambios de presión con la intensidad y la dirección del viento. Ya conociendo más sobre el viento y sus diferentes tipos, es importante mencionar que las corrientes oceánicas son grandes desplazamientos de masa de agua en los océanos. Se origina principalmente por la acción de los vientos, la rotación de la Tierra y las diferencias de temperatura y salinidad del agua. Los vientos influyen directamente en la dirección y la intensidad de las corrientes oceánicas. Por ejemplo, los alisos empujan las aguas superficiales hacia el oeste en las zonas tropicales, mientras que los vientos del oeste generan corrientes en direcciones contrarias en las latitudes medias. Por ejemplo, la corriente del Golfo del Atlántico es impulsada en gran parte por los vientos alisos y transporta aguas cálidas desde el Caribe hacia Europa. La corriente de Humboldt en el Pacífico suroriental es influenciada por los vientos alisos del suroeste, transportando aguas frías hacia el norte, lo que favorece la biodiversidad marina. La acción del ser humano modifica mucho la temperatura del ambiente. Un claro ejemplo es la urbanización, que genera el llamado efecto isla de calor. En las ciudades, el concreto y el asfalto absorben más calor que las zonas rurales, lo que hace que las temperaturas urbanas sean entre 2 y 7 grados centígrados más altas y en casos extremos hasta más de 10 grados centígrados. A esto se le suma la liberación de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono y metano, que atrapan calor en la atmósfera y agravan el calentamiento global. Para contrarrestar esto, muchas ciudades han aplicado soluciones como techos verdes, superficies reflectantes y más áreas verdes. Por ejemplo, en Chicago se han instalado techos frescos y jardines en la azotea para reducir la temperatura de los techos hasta 30 grados centígrados. En Los Ángeles, combinar árboles y superficies reflectantes disminuyó en un 66% las visitas a urgencias por golpes de calor. La vegetación es un gran regulador térmico. A través de la evapotranspiración, las plantas liberan vapor de agua que refresca el aire. Eso hace que en las zonas verdes urbanas la temperatura pueda ser de 4 a 9 grados centígrados menor que en áreas sin árboles. Además, las plantas reflejan radiación solar y reducen el consumo energético en edificios. Por el contrario, en regiones áridas donde hay poca vegetación, el calentamiento local es más fuerte. El control de la temperatura es crítico en la industria porque afecta la calidad del producto, la seguridad de los procesos y la eficiencia energética. En metalurgia, moldeo o semiconductores, la temperatura influye en la textura y la precisión dimensional. En química y farmacéutica, la temperatura define la estabilidad y el éxito de las reacciones. También regula el funcionamiento de máquinas, evita sobrecalentamientos y mejora la productividad laboral. En centros de datos se mantiene entre 17.8 y 27.2 grados centígrados para que los equipos no fallen. En la cadena de frío, la temperatura es vital para conservar alimentos y fármacos. Se usan data loggers para registrar condiciones durante el transporte.
en procesos térmicos como hornos de curado, secado, recubrimientos que requieren un control estricto de la temperatura. En enfriamiento industrial, los chillers distribuyen líquidos refrigerantes para enfriar maquinaria y productos en industrias como la química, farmacéutica, alimentaria o energética. En conclusión, diseñar y controlar el ambiente térmico de la industria garantiza calidad, ahorro de energía y seguridad. Para poder entender y controlar la temperatura del ambiente, necesitamos instrumentos de medición. Estos se dividen entre clásicos y modernos. En los clásicos tenemos al termómetro de mercurio en vidrio. Funciona porque el mercurio se expande con el calor y asciende por un tubo de vidrio con una escala graduada. Fue muy usado porque era preciso, pero ahora casi no se emplea debido a la toxicidad del mercurio. También está el termómetro de alcohol en vidrio, que funciona igual al termómetro de mercurio pero con alcohol coloreado. Es más seguro y útil en ambientes muy fríos porque el alcohol no se congela fácilmente, aunque su precisión es menor. Entre los modernos están los termómetros digitales, los cuales usan sensores electrónicos como termistores o semiconductores que transforman la variación de voltaje en un número que muestra en pantalla. Otros son los termómetros infrarrojos o pirómetros, los cuales miden la radiación infrarroja que emite un objeto sin necesidad de contacto. Son muy usados en medicina como termómetros frontales o de oído, en la industria alimentaria y en entornos médicos por su rapidez e higiene. Otros son los termohigrómetros, los cuales combinan la medición de la temperatura y humedad en un mismo aparato. Los modelos digitales avanzados pueden calcular el punto de rocío, registrar valores y conectarse de forma inalámbrica. Otras son las estaciones meteorológicas, los cuales son sistemas integrados que miden varias variables como temperatura, humedad, presión atmosférica, lluvia, viento e incluso calidad del aire. Pueden ser portátiles o fijas. Otros son los termistores NTC o PTC, los cuales son resistencias electrónicas que cambian su valor según la temperatura. Los NTC son de coeficiente de temperatura negativa, disminuyen su resistencia con el calor, mientras que los PTC de coeficiente de temperatura positiva la aumentan. Se usan en automóviles, electrodomésticos y termostatos. La temperatura ambiental influye directamente en el bienestar y la salud de las personas. Primero debemos tener en cuenta que la temperatura considerada ideal en interiores se encuentra entre 18 y 24 grados centígrados. Dentro de ese rango, nuestro organismo se siente cómodo y puede funcionar normalmente, pero cuando nos alejamos de ese rango aparecen riesgos, como los efectos causados por el exceso de calor, como los golpes de calor que ocurre cuando la temperatura corporal supera los 40 grados centígrados, que es una condición muy peligrosa porque puede provocar daño neurológico irreversible e incluso la muerte si no se trata a tiempo. Otro es el agotamiento por calor, que se presenta con sudoración excesiva, mareos, debilidad, dolor de cabeza y náuseas. Si no se atiende, puede evolucionar hacia un golpe de calor. Otra es la deshidratación. La pérdida de agua y electrolitos es frecuente en ambientes calurosos y puede afectar el funcionamiento del corazón y los músculos. Otros son los problemas cardiovasculares. El corazón debe trabajar más para enfriar el cuerpo, lo que aumenta riesgos en personas mayores o con hipertensión. Otros son los agravamientos de enfermedades respiratorias. El calor se asocia a un aumento de la contaminación y del ozono troposférico, lo que agrava problemas de asma o bronquitis. También están los efectos por el frío excesivo en la salud, como la hipotermia, que ocurre cuando la temperatura corporal baja de 35 grados centígrados. Los síntomas iniciales son escalofríos intensos y confusión mental, y puede ser mortal si no se actúa rápidamente. Otra es la congelación, que es un daño de tejidos causados por la exposición prolongada al frío. Afecta sobre todo las manos, los pies, la nariz y las orejas. También está el aumento de enfermedades respiratorias como gripe, neumonía, porque el frío disminuye la capacidad defensiva del sistema inmune. También están los problemas cardiovasculares. El frío hace que los vasos sanguíneos se contraigan, lo que eleva la presión arterial y aumenta el riesgo de los infartos. También están los efectos indirectos de la temperatura ambiental. Entre estos está el estrés térmico laboral,
Trabajadores en minería, construcción, agricultura, pesca o refrigeración industrial sufren baja productividad, fatiga y más accidentes cuando trabajan en condiciones de extremo calor o extremo frío. También está el sueño. Las temperaturas muy altas, muy bajas, interrumpen el descanso o impiden un sueño reparador. Y también está la salud mental, que estudios recientes muestran que las olas de calor se relacionan con un aumento en la causa de ansiedad, depresión o incluso violencia social. En conclusión, la temperatura ambiental no es un simple número, influye en la salud física, en el rendimiento laboral y hasta en la estabilidad emocional. Los fluidos, tanto líquidos como gases, cambian sus propiedades físicas con la temperatura. Una de estas es la viscosidad, que en líquidos, al aumentar la temperatura, la energía de las moléculas crece y las fuerzas que la mantienen unidas disminuyen. Por eso los líquidos se vuelven menos viscosos, es decir, más fáciles de mover. Un ejemplo es la viscosidad del agua, que a 20 grados centígrados es de 1 milipascal por segundo, mientras que a 80 grados centígrados baja a 0,35 milipascales por segundo. En gases ocurre lo contrario. A mayor temperatura las moléculas chocan más rápido y la viscosidad aumenta. Un ejemplo en la industria es en sistemas de bombeo y lubricación. Controlar la temperatura es clave para que fluidos como aceites no se vuelvan demasiado espesos ni demasiado fluidos. Otra propiedad es la densidad, que en general cuando un fluido se calienta se expande y su densidad disminuye. Menos masa en el mismo volumen. A excepción del agua, que entre 0 grados centígrados y 3,98 grados centígrados, su densidad aumenta hasta alcanzar un máximo y luego disminuye. Este comportamiento es fundamental para los ecosistemas acuáticos, ya que permite la circulación del agua en lagos y mares. Otra propiedad es la presión en sistemas cerrados. Si un fluido está en un recipiente que no permite expansión, un pequeño aumento de temperatura genera un gran aumento de presión. Un ejemplo, en agua, un incremento de apenas 0,56 grados centígrados equivale a unas 100 libras por pulgadas cuadradas más de presión. Esto es crítico en sistemas hidráulicos o de refrigeración, donde se requieren válvulas de seguridad y tanques de expansión. Otra propiedad es la solubilidad. En sólidos en líquidos, en la mayoría de los casos, los sólidos se disminuyen mejor a mayor temperatura. Un ejemplo es el azúcar en el agua caliente. Los gases en líquidos ocurre lo contrario. A mayor temperatura, menos solubles son los gases. Por eso, en aguas más calientes hay menos oxígeno disuelto, lo cual puede afectar la vida acuática. En condiciones extremas, como aguas sobrecalentadas, la solubilidad de compuestos orgánicos puede aumentar muchísimo, hasta 5 órdenes de magnitud. Esto se aprovecha en procesos de limpieza y tratamientos químicos. Otra propiedad es la expansión térmica. Los líquidos tienden a expandirse cuando se calientan. Este fenómeno, aunque parece pequeño, es fundamental en el diseño de tanques, tuberías y sistemas de almacenamiento, ya que la hidratación puede causar fugas o rupturas si no se tiene en cuenta. En resumen, la temperatura no solo afecta a los seres vivos, sino también a los materiales y a los fluidos, lo que es vital en la ingeniería e industria. La humedad relativa o HR es una medida que expresa en porcentaje la cantidad de vapor de agua presente en el aire en comparación con la cantidad máxima que el aire podría contener a esa temperatura. Un HR del 100% significa que el aire está saturado, ya no puede retener más vapor, y eso da lugar a fenómenos como rocío, niebla o lluvia. Por debajo del 100%, el aire aún puede admitir más vapor antes de saturarse. En pocas palabras, la humedad relativa depende de dos factores: la cantidad real de vapor de agua y la temperatura del aire. La humedad relativa tiene efectos en distintos ámbitos. Uno de estos es la salud y confort humano. Mantener la humedad relativa entre 40% y 60% fortalece las defensas inmunológicas y reduce la difusión de virus respiratorios, gracias a una mejor limpieza de las vías respiratorias. En entornos interiores, rangos de humedad relativa entre 30% y 50%, algunos estudios sugieren que hasta 60% son óptimos.
Por debajo resecan las vías respiratorias y la piel, y por encima favorecen la proliferación de moho, ácaros y problemas estructurales. La humedad relativa también puede influir indirectamente en síntomas como dolor articular, migrañas o afecciones respiratorias, aunque la evidencia científica aún es inconclusa. Otro ámbito es la agricultura e invernaderos. En la agricultura, la humedad relativa es clave para regular la transpiración vegetal, lo que influye en la absorción de agua y nutrientes y por ende en el crecimiento y la salud de las plantas. En invernaderos, controlar la humedad es extremadamente desafiante, pero esencial, porque fluctuaciones pueden afectar negativamente a los cultivos. El uso de sensores de temperatura y humedad permite optimizar condiciones, prevenir enfermedades microbianas y aumentar rendimientos en agricultura, industrias farmacéuticas, alimentos y electrónica. Otro ámbito son las edificaciones, conservación y eficiencia energética. Para preservar edificios, muebles y equipos es fundamental evitar la migración de humedad y controlar la humedad relativa, especialmente en construcciones y diseños arquitectónicos. En entornos industriales y domésticos, un control adecuado de la humedad relativa evita daños por moho, corrosión y mejora el bienestar de los ocupantes. Y por último ámbito está la industria, salud y manufactura. En sectores como electrónica, farmacéutica, automotriz y aeroespacial, comúnmente se requieren sistemas HVAC, especialmente que mantienen la humedad relativa dentro de tolerancias estrictas para proteger productos y procesos de contaminación o daños electrostáticos. En entornos médicos como quirófanos y laboratorios, mantener niveles adecuados de temperatura y humedad es vital para prevenir infecciones, asegurar la efectividad del equipo y el bienestar de pacientes y el personal. Existen diversos factores que determinan la humedad relativa. El primero es la temperatura del aire. A mayor temperatura, el aire puede contener más vapor. Si la cantidad de vapor no cambia, la humedad relativa baja. Al enfriarse el aire, la humedad relativa aumenta. Como segundo está el contenido de vapor de agua. Si se añade vapor al aire por evaporación o transpiración, la humedad relativa aumenta. Como tercero está la presión atmosférica. En lugares de alta altitud, donde la presión es menor, el aire tiende a ser más seco. Como cuarto está la evaporación y transpiración. El agua de ríos, lagos o suelos húmedos y la transpiración de las plantas aportan vapor al aire. Como quinto está la circulación del aire. El viento o la ventilación renuevan el aire, cambiando la humedad relativa local. Como sexto están las superficies del agua y la vegetación. En zonas cercanas a mar, ríos o bosques suelen tener una humedad relativa más alta. Como séptimo está la radiación solar y ciclo de día y noche. Durante el día el sol calienta el aire y la humedad relativa disminuye. Por la noche, al enfriarse, aumenta e incluso puede llegar a saturación. Y como octavo y último, el clima, la estacionalidad y la altitud. En climas tropicales y costeros la humedad relativa suele ser alta, mientras que en zonas áridas y desérticas la humedad relativa es baja. Para medir la humedad relativa existen varios instrumentos. Uno es el psicrómetro, que usa dos termómetros, un bulbo seco y otro húmedo. La evaporación enfría el bulbo húmedo y la diferencia entre ambas temperaturas permite calcular la humedad relativa con tablas o cartas psicrométricas. Muy preciso, especialmente si se considera la precisión atmosférica en los cálculos. Otro es el higrómetro de cabello. Usa cabello humano o material sintético que se estira o encoge según la humedad, moviendo una aguja sobre una escala. Es simple y económico, aunque menos preciso y sujeto a deriva con el tiempo. Otro es el higrómetro de bobina metal-papel. Tiene una tira de papel impregnada de sal unida a una bobina metálica. Al cambiar la humedad, la bobina se deforma y mueve una aguja. Otro es el termohigrógrafo, que registra de forma continua la temperatura y la humedad relativa. Usa una
una lámina bimetálica para la temperatura y crimes de cabello para la humedad. Es muy usado en meteorología, museos y arquitectura bioclimática. Estos instrumentos son esenciales no solo para meteorología, sino también para agricultura, conservación, industria y control ambiental. Pregunta 3. La temperatura ambiental y la humedad relativa son condiciones físicas que interactúan constantemente y repercuten en ámbitos como la salud humana, los procesos industriales y el equilibrio de los ecosistemas. A partir de esta interacción, ¿cuál de las siguientes opciones explica mejor por qué su control y medición resultan impredecibles? Opción A. Porque determinan principalmente la sensación de confort de las personas en espacios abiertos y cerrados, sin mayores consecuencias en la industria o en el ambiente. Opción B, porque su variación solo afecta fenómenos climáticos puntuales, sin impacto en la salud ni en los sistemas productivos. Opción C, porque regula aspectos esenciales como la respiración y la termorregulación humana, la eficiencia y calidad en la industria, el comportamiento de los fluidos y la conservación de los ecosistemas, siendo además indicadores clave frente al cambio climático. Y opción D, porque son variables estables que se mantienen constantes en el tiempo y por lo tanto no requieren instrumentos de medición especializados. Hoy quiero hablarles sobre la precipitación. ¿Qué es la precipitación? La precipitación es el agua que proviene de la atmósfera y que llega a la superficie terrestre. Esta puede depositarse en forma líquida como la lluvia o en forma sólida como la nieve o el granizo. Entre otras palabras, es toda el agua que desciende desde la atmósfera hacia la Tierra en sus diferentes estados. Ahora bien, ¿cuándo ocurre la precipitación? Se presenta a lo largo de todo el ciclo estacional, es decir, puede darse en cualquier época del año. Sin embargo, depende directamente de las condiciones térmicas de la atmósfera. Gracias a estas variaciones de temperatura, se generan distintos tipos de precipitación. Además, es importante mencionar que existe una herramienta que nos permite clasificar las regiones según la cantidad de lluvia que reciben en promedio cada año. Esta herramienta se llama clasificación ombrotípica. Por ejemplo, si una zona recibe menos de 200 milímetros de lluvia al año, se clasifica como árida. Si recibe entre 200 y 350 milímetros, se considera semiárida. Si recibe entre 600 y 1000 milímetros, hablamos de una zona subhúmeda. Y si supera los 1600 milímetros de lluvia al año, se clasifica como una región hiperhúmeda, como ocurre en las selvas tropicales. Ahora vamos a profundizar en su formación. La precipitación se origina dentro del ciclo hidrológico, el agua que se encuentra en mares, ríos, lagos, suelos y la que liberan las plantas mediante la transpiración pasa a la atmósfera en forma de vapor, en un proceso que conocemos como evapotranspiración. Ese vapor asciende gracias a las corrientes de aire y al enfriarse se considera alrededor de diminutas partículas llamadas núcleos de condensación que pueden ser polvo, sal marina o polen. Es justamente gracias a estos núcleos que se forman las nubes. Cuando la nube alcanza un punto de saturación, las gotas comienzan a crecer mediante dos procesos principales. Primero, por coalescencia, donde gotas pequeñas se fusionan entre sí formando gotas más grandes. Segundo, a través del proceso Bergeron-Friedensen, en el que los cristales de hielo crecen a expensas de gotas de agua subenfriadas. Al alcanzar un tamaño y masa suficientes, la gravedad vence a las corrientes ascendentes y estas gotas o cristales caen hacia la superficie terrestre en forma de precipitaciones. Existen diferentes formas de precipitación. La más común es la lluvia, frecuente en climas templados y tropicales. La nieve, cuando toda la columna de aire permanece bajo cero. El granizo, que se forma en nubes de tormenta con fuertes corrientes verticales. Y la aguanieve o formas mixtas que dependen de la temperatura en distintas capas de la atmósfera. Para que la precipitación ocurra se necesitan ciertas condiciones, que la atmósfera contenga suficiente humedad, que existan núcleos de condensación, que las condiciones meteorológicas como la temperatura, presión y ascenso de aire favorezcan la condensación y que las gotas o cristales generados alcancen la superficie terrestre. Varios factores influyen en la precipitación: la temperatura, que determina si será líquida o sólida, la humedad, que regula el grado de saturación del aire, los flujos de aire como la convección y el ascenso orográfico, la topografía, ya que las montañas obligan al aire a ascender y enfriarse, y la inestabilidad atmosférica, que facilita la formación de nubes y lluvias.
La evaporación es un proceso físico mediante el cual un líquido se transforma en vapor o gas sin necesidad de alcanzar el punto de ebullición. Esto significa que el agua puede pasar de estado gaseoso gradualmente, desde la superficie del líquido a cualquier temperatura. Es importante destacar que la velocidad de este proceso aumenta con la temperatura. Mientras más caliente esté el ambiente, más rápido se produce la evaporación. Además, este cambio de estado requiere energía, conocida como la energía latente de vaporización, que en el caso del agua es aproximadamente 540 calorías por cada gramo. Esta energía es la que permite que las moléculas de líquido superen las fuerzas que las mantienen unidas y pasen a la atmósfera como vapor. Continuando con el ciclo del agua, después de la evaporación llega la condensación. La condensación es un proceso físico por el cual una sustancia cambia de estado gaseoso a líquido. En el caso del agua, esto ocurre cuando el vapor presente en el aire se enfría y se transforma en agua líquida. Un ejemplo cotidiano es cuando se forman gotas de agua en la superficie de un vaso frío. Este proceso no solo transforma el vapor en líquido, sino que también libera calor latente a lo largo de la atmósfera. Esta liberación de energía influye en la dinámica climática, ya que potencia las corrientes ascendentes y los procesos convectivos. Gracias a la condensación es que se forman nubes, la niebla, el rocío y posteriormente la precipitación, cerrando un ciclo que mantiene en constante movimiento el agua de nuestro planeta. Siguiendo con el proceso del agua, otro proceso fundamental es la transpiración. La transpiración es un proceso biológico mediante el cual las plantas liberan vapor de agua hacia la atmósfera. Esto sucede a través de pequeños poros llamados estomas que se encuentran principalmente en las hojas. Este fenómeno no solo permite que la planta regule su temperatura y mantenga el flujo de nutrientes desde las raíces hacia las hojas, sino que también tiene un papel crucial en el ciclo hidrológico, ya que una gran parte de la humedad presente en la atmósfera proviene de la vegetación. La transpiración depende de varios factores, como la temperatura, la intensidad de la luz, la humedad relativa, el tipo de suelo, la disponibilidad de agua. Cuando se combina la evaporación se conoce como evapotranspiración, un parámetro clave para estudios de agricultura, hidrología y climatología porque nos permite entender mejor cómo se mueve el agua en los ecosistemas y cómo influye en el clima. Siguiendo con el ciclo del agua, ahora vamos a hablar sobre las nubes y su formación. Las nubes están formadas por diminutas gotas de agua o cristales de hielo, tan pequeños y ligeros que pueden mantenerse suspendidos en el aire. Su formación ocurre cuando el aire húmedo asciende y se expande y se enfría por debajo del punto de rocío, provocando que el vapor de agua se condense sobre partículas llamadas núcleos de condensación, como polvo, polen o sales. El vapor de agua que llega a la atmósfera proviene principalmente de la evaporación de océanos, ríos y lagos. A medida que asciende, la disminución de la presión y de la temperatura favorece la condensación y, como resultado, se generan las nubes. Las nubes pueden formarse de distintas maneras. Calentamiento del suelo, cuando el aire caliente asciende desde la superficie y se condensa y origina nubes como los cúmulos, cumulonimbos o estratocúmulos. Ascenso orográfico, ocurre cuando el aire es forzado a subir al encontrarse con montañas o terrenos inclinados, dando lugar a nubes como las lenticulares. Bajas presiones, el aire asciende en el centro de un sistema de baja presión, formando nubes como altocúmulos, altoestratos o estratos. Frentes meteorológicos o frente cálido. El aire cálido asciende sobre el aire frío, formando desde nubes bajas como estratos hasta nubes altas como cirros o cirrostratos, e incluso nimbostratos y cumulonimbos, que producen lluvia. O frente frío. El aire frío empuja el aire cálido hacia arriba, generando cúmulos que pueden evolucionar a cumulonimbos y tormentas. Como podemos ver, la formación de nubes es un proceso dinámico y complejo que depende de la temperatura, la humedad y el movimiento del aire en la atmósfera, y es un paso crucial en el ciclo del agua que finalmente nos conduce a la precipitación. Continuando con el tema de las nubes, es importante entender cómo el calentamiento de la superficie influye en su formación. Las nubes se forman gracias a la condensación, que ocurre cuando el vapor de agua en el aire frío se enfría y se convierte en diminutas gotitas de agua. Estas gotitas, al unirse, quedan suspendidas en la atmósfera y forman los distintos tipos de nubes que podemos observar en el cielo. Se clasifican de la siguiente manera: nubes bajas o estratos, que parecen neblina, o estratocúmulos, que se presentan en forma de parches, o nimbostratos, densos y capaces de producir lluvias continuas. Nubes de altura media, o altoestratos,
que cubren gran parte del cielo, o altocúmulos que se ven como pequeños copos o bolitas. Nubes altas o cirros, delgados y con forma de pluma, o cirrostratos, que parecen un velo transparente, o cirrocúmulos con aspecto de escamas de pez. Nubes de desarrollo vertical, o cúmulos que parecen algodón flotando en el cielo, o cumulonimbos enormes y asociados a tormentas y lluvias fuertes. Como podemos ver, la altura y el tipo de nube dependen de cómo asciende y se enfría el aire, y cada tipo de nube nos da información sobre el clima y la posibilidad de precipitación que se aproxima. Siguiendo con la formación de nubes y la dinámica atmosférica, es importante hablar sobre el ascenso forzado de masas de aire. El ascenso forzado de masas de aire ocurre cuando una masa de aire se ve obligada a elevarse debido a diferentes factores. Este movimiento hacia arriba provoca que el aire se enfríe, se condense y, en muchos casos, genere nubes y precipitación. Las principales causas de ascenso forzado son ascenso orográfico, se da cuando una masa de aire choca contra una montaña y se ve obligada a subir. Esto genera nubosidad y lluvia en la ladera de Barlovento, mientras que la ladera de Sotavento suele permanecer más seca, produciendo lo que se conoce como sombra orográfica. Ascenso frontal ocurre cuando dos masas de aire con distinta temperatura se encuentran. El aire cálido, al ser menos denso, asciende sobre el aire frío, formando nubes y precipitaciones típicas de los frentes meteorológicos. Ascenso convectivo se produce cuando el aire caliente, más ligero, asciende de forma de corrientes verticales o térmicas. Este proceso es muy común en días soleados sobre superficies muy cálidas y contribuye a la formación de nubes de desarrollo vertical. Ascenso por convergencia sucede cuando dos masas de aire se desplazan hacia la otra. Al no poder moverse lateralmente, el aire asciende, favoreciendo la formación de nubosidad. Como podemos ver, estos distintos tipos de ascenso forzados son esenciales para comprender cómo se forman las nubes y cómo se producen lluvias y tormentas, conectando directamente con los procesos de condensación y precipitación que ya hemos visto. Siguiendo con la dinámica atmosférica, otro elemento clave para la formación de nubes y precipitación son los frentes meteorológicos. En meteorología, un frente es la transición entre dos masas de aire con distintas características de temperatura y humedad. Cuando estas masas de aire se encuentran, se producen cambios importantes en el clima. Existen diferentes tipos de frentes. Por ejemplo, el frente frío. El aire frío avanza y empuja al aire cálido hacia arriba, provocando tormentas, vientos fuertes y un descenso de temperatura. Frente cálido. El aire cálido se desplaza al aire frío, generando lluvias prolongadas y aumento de temperatura. Frente estacionario. Las masas de aire permanecen inmóviles, lo que provoca lluvias persistentes en la región. Frente ocluido. Un frente frío alcanza un frente cálido y lo eleva, produciendo fenómenos climáticos complejos. En resumen, los frentes meteorológicos son esenciales para comprender y predecir el clima, ya que explican la mayoría de los cambios atmosféricos que afectan nuestro entorno, incluyendo la formación de nubes, lluvias y tormentas. Finalmente llegamos a la etapa más visible del ciclo del agua, la precipitación. La precipitación es cualquier forma de agua que cae de la atmósfera hacia la Tierra, ya sea en estado líquido o sólido. Cada tipo de precipitación depende de la temperatura, la humedad y las condiciones atmosféricas de la zona. Observarlas nos ayuda a entender no solo el clima, sino también cómo se distribuye el agua en nuestro planeta y cómo completa el ciclo hidrológico que hemos estado explorando. Para complementar la medición de la precipitación y otros fenómenos atmosféricos, contamos con las estaciones meteorológicas. Un ejemplo destacado es la estación Davis Vantage Pro 2, un equipo de nivel profesional diseñado para la investigación y el monitoreo del clima. Este tipo de estación está dirigido a entusiastas del clima, agricultores, investigadores, productores y profesionales del sector, ya que permite obtener datos meteorológicos con su alta precisión. Su tecnología avanzada garantiza una monitorización confiable y exacta de las condiciones atmosféricas, incluyendo temperatura, humedad, viento y precipitación. Además, ofrece actualizaciones en tiempo real cada 2,5 segundos, lo que permite un seguimiento continuo y detallado de los cambios del clima. El uso de este tipo de estaciones es fundamental para pronósticos precisos, estudios climatológicos y planeación en agricultura, entre otras aplicaciones, asegurando que los datos recogidos sean fiables y útiles para la toma de decisiones. Ahora, para medir la precipitación con mayor precisión se utilizan diferentes tipos de pluviómetros, cada uno con características y aplicaciones específicas. Por ejemplo, están los
pluviómetros manuales. Son los más simples y de uso común. Funcionan recolectando la lluvia en un embudo que la dirige hacia un recipiente. Luego, el agua acumulada se mide en una probeta graduada, lo que nos indica directamente la cantidad de precipitación en milímetros, es decir, la altura de agua que cubriría 1 metro cuadrado de superficie. Los datos se registran manualmente en intervalos de tiempo para llevar un control continuo de la lluvia. Pluviómetros totalizadores. Están diseñados para medir la cantidad total de precipitación durante largos periodos, normalmente un año, por lo que se usan en zonas remotas o de difícil acceso. El agua se recoge en un embudo y se almacena en un recipiente graduado hasta el momento de la lectura, que suele ser anual o poco frecuente. Algunos modelos incluyen sistemas para evitar la evaporación o la entrada de la nieve y viento, garantizando así mediciones más precisas. Pluviómetros de sifón. Este tipo utiliza el principio de sifón. El agua de lluvia se recolecta en un embudo el que la conduce a un recipiente con un flotador conectado a un mecanismo de registro. Cuando el agua alcanza un nivel específico, se activa el sifón, que vacía rápidamente el recipiente y hace descender el flotador, registrando el volumen acumulado. Luego, el ciclo se repite de manera continua, permitiendo mediciones constantes y precisas. Pluviómetros de doble cubeta basculante. Son los más precisos y utilizados oficialmente en meteorología. Funcionan como un embudo que dirige el agua a una cubeta dividida en 2 compartimientos. Cuando uno de los compartimentos alcanza una cantidad predeterminada, la cubeta se inclina por gravedad, vaciando el agua y permitiendo que el otro compartimiento comience a llenarse. Cada inclinación genera un pulso eléctrico que se registra y el número total de pulsos permite calcular con precisión la precipitación acumulada. Su diseño está aprobado por organismos oficiales, garantizando su confiabilidad en estudios climatológicos. Para cerrar nuestro recorrido sobre la precipitación y su medición, es importante destacar las aplicaciones de los pluviómetros que varían según su tipo. Pluviómetro ordinario se emplea en estaciones meteorológicas, agrícolas y educativas, ideal para medir de manera sencilla la cantidad de lluvia en un periodo determinado. Pluviómetro de sifón, usado en estaciones oficiales e investigaciones hidrológicas, especialmente en obras hidráulicas y embalses, ya que permite registrar lluvias prolongadas con precisión. Pluviómetro de cubeta basculante. Resulta muy útil en estaciones automáticas al generar registros digitales y continuos. Aplicable en agricultura de precisión, gestión hídrica, estudios urbanos de drenaje y predicción de inundaciones. Pluviómetro de peso. Se utiliza en investigaciones avanzadas y climatología de alta montaña, capaz de medir tanto la lluvia líquida como la sólida, siendo común en aeropuertos y en fenómenos meteorológicos. Entre las marcas más reconocidas se encuentran Adcon Telemetry, CAE, Casella, Kisters, High-Kes Solutions y SEAT más Micros. Los costos de estos instrumentos varían según su tipo de tecnología, desde aproximadamente 46.900 pesos colombianos hasta 433.000 pesos colombianos. Ahora una pregunta, imagina que estás en una región montañosa tropical y se observa que la lluvia anual es mucho mayor que en las laderas orientadas hacia el viento que en las laderas opuestas. Además, las mediciones automáticas muestran que la lluvia líquida es interrumpida frecuentemente por periodos de granizo y lluvia helada. Basándote en los procesos de precipitación y formación de nubes, ¿cuál sería la explicación más coherente de este fenómeno? A. La mayor lluvia en las laderas orientadas hacia el viento se debe al ascenso orográfico, que enfría el aire y provoca condensación, mientras que el granizo y la lluvia helada ocurren porque la columna de aire alcanza temperaturas bajo cero en la nube. B. La mayor lluvia en las laderas opuestas se debe a que el aire frío asciende rápidamente, provocando que no se formen nubes ni precipitaciones. C. La presencia de granizo y lluvia helada indica que la humedad relativa es demasiado baja, lo que impide que la lluvia sea continua. O D. La lluvia concentrada en las laderas orientadas al viento es causada principalmente por frentes estacionarios y el granizo aparece por la evaporación intensa en la superficie.